Bueno, buenas tardes a todas. Feliz de estar acá eh, compartiendo con ustedes este tema que es bastante interesante por el hecho de que se ve las políticas y programas de salud que tenemos en Chile, que yo creo que es algo que no se enseña y que muchas personas a veces pierden beneficios y derechos que se tienen porque no se conocen, ¿ya? Entonces, yo creo que es importante que escuchen, a lo mejor, si tienen consultas, escríbanlas, y después al final podríamos ver las preguntas específicas, ¿ya? Entonces vamos a comenzar. Bueno, a mí me tocó, dentro de este grupo de exposiciones, hacer la exposición sobre los acuerdos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en relación a lo que es salud, ¿ya? Y en el fondo, lo que es calidad de vida, porque salud es igual a tener calidad de vida, ¿ya? Dentro, ya. La convención se celebró en 2016 y en el año 2020 el MinSal creó un departamento de derechos humanos, justamente para revisar sus políticas y sus programas de salud, viendo si cumplen con los acuerdos de la Convención Interamericana de Salud, sostenida el año 2015 y salía en Chile en 2017. La exposición mía va a, primero me voy a referir a los requisitos que necesita Chile para, en relación a los acuerdos que se produjeron en la Convención en relación a los derechos de salud. La primera parte de la exposición va a ser con lo que cumplimos, ¿ya? O sea, es bastante lo que Chile cumple. Y después, al final, me voy a referir a las brechas que tenemos en relación a algunos requisitos de la Convención. ¿Les parece? Perfecto. Bueno, una de las políticas generales que existen para otorgar salud en cualquier país es la implementación de políticas públicas intersectoriales de salud orientadas a la promoción, prevención, atención, cuidado, rehabilitación dirigida a personas mayores, con un acceso universal, equitativo y oportuno. Eso es todo, o sea, eso es salud. Esa es la definición de qué se requiere en un país o qué se requiere que un Ministerio de Salud tenga en un país. Específicamente, también la Convención se refiere a lo que es envejecimiento saludable, es decir, tener políticas públicas, programas para personas mayores para fomentar un envejecimiento saludable. También tenemos políticas como para mejorar el estado nutricional de la persona mayor, ¿ya? Y también se dice que es importante promover medidas necesarias para acceder a los programas de cuidado paliativo de las personas mayores. No sé si alguien conoce lo que es un programa de cuidado paliativo.
Levanten la mano para saber. ¿Sí? Ya. Después, se preocupa mucho también de que tengamos servicios especializados para las enfermedades degenerativas, para la demencia y el Alzheimer. Y por último, que tengamos también programas y políticas de salud en todo lo que sea enfermedades transmisibles, no transmisibles y de transmisión sexual. Esas son todas las enfermedades. O sea, tenemos que tener un servicio de salud apto para la atención de todas las enfermedades que puede tener un adulto o una persona mayor. Ahora, ¿cómo se logra? Como les decía al principio, el Ministerio de Salud tiene que tener y tiene políticas y programas de salud que garanticen todos estos derechos. Y de hecho, Chile los tiene, y de esa manera voy a empezar a explicar cómo es nuestro servicio de salud, cómo funciona, a través de qué programas y a través de qué estructura, y de varias estructuras, que es la red asistencial de salud. Chile tiene un sistema de salud mixto, conformado por un área pública y un área privada. ¿Ya? El área pública está representado por FONASA, que es el Fondo Nacional de Salud. ¿Y qué hace FONASA? Otorga protección y cobertura a afiliados y cargas, ¿ya? Y a la vez tiene que financiar las prestaciones de salud, maneja las cotizaciones de salud para realizar los programas y prestaciones, administra las cotizaciones y los recursos que se requieren para las prestaciones de salud, y también está constantemente informando de beneficios y derechos. Todo lo que es FONASA está en la página web de FONASA, que es fonasa.cl. En Chile tenemos un 77% de la población inscrita en FONASA. Y eso equivale a 15 millones de personas. ¿Ya? El otro sistema que tenemos es el privado, que son las ISAPRES, que son instituciones de salud previsional, en la cual el afiliado hace un contrato de salud. Ustedes saben que todos nosotros cotizamos salud con un 7%, ¿ya? En FONASA nosotros solo tenemos que poner el 7%. En las ISAPRES hay que poner más, en algunos casos, del 7%. Uno contrata un plan de salud y ese plan está determinado por un número de prestaciones en la cual a uno le ayudan desde un 100% hasta algunos otros porcentajes como 60%, en diferentes prestaciones. Por lo general las ISAPRES están más alta la cobertura en lo que es prestaciones ambulatorias. Los hospitalizados, obviamente, son más caros. Yo aquí voy a hablar sobre la salud pública, ¿ya? Porque en general ustedes vieron que un 77% de la población está inscrita en la atención pública, y además que la atención pública cumple
con los acuerdos interamericanos en el sentido de que tiene prevención, ¿ya? La salud privada tiene ahora algunas prestaciones de prevención, como podrían ser las vacunas, ¿ya? También entiendo que existe un examen de medicina preventivo, que es gratuito en las ISAP. Pero el resto de los programas que vamos a conversar son solo programas que hace la atención pública de salud. Justamente para que se financie FONASA, es fundamental hacer prevención. La única forma en que no tengamos enfermos, ¿ya?, son haciendo prevención y educando constantemente a las personas que la prevención de salud es lo más importante y lo más barato. FONASA tiene dos tipos de modalidad de atención. Uno es el institucional, donde las personas se atienden en los establecimientos de salud de la red asistencial pública. Y tenemos también una modalidad libre elección, donde el afiliado puede comprar bonos FONASA y atenderse en centros privados. ¿Cómo se clasifican los afiliados de FONASA? Hay 4 niveles, A, B, C, D, y se clasifican por el ingreso imponible mensual del afiliado. En septiembre del año 2022, el gobierno, o sea, este año, hizo una ley en que todos los niveles FONASA tienen gratuidad en la atención en la red asistencial pública. Antes, solo era gratuito el nivel A, siendo que antes el B y el CD tenían que ser copagos para atenderse en la atención pública. Hoy día, la atención es gratuita para todos los afiliados de FONASA. ¿Perdón? Solo, ¿sí? ¿De cuándo? Desde septiembre de este año, O sea, 2022. desde el mes Recién. pasado. Lo único que ahora se diferencia en los bonos FONASA, ¿ya? Si uno quiere comprar un bono FONASA, tiene que ir a una oficina de FONASA, o lo puede hacer por internet. Y ahí entonces está la prestación de FONASA que uno quiera, y el costo que tenga, que tiene, ya sea para el nivel B, C y D. En nivel A no puede acceder a la modalidad libre elección. ¿Ya? ¿Alguna consulta de FONASA? Bueno, otra manera de acceder. ¿Ah? Parece que alguien tiene una duda. No veo yo. Sí. No, había dicho que ninguna duda. Gracias. Ya. Otra manera de acceso que tenemos las personas mayores a los servicios de salud es el plan AUKI. ¿Ya? Este plan fue creado en julio de 2016 y está realizado para tener acceso universal a algunas garantías explícitas en salud. ¿Qué es eso? Todo el mundo dice. Esas son algunas enfermedades que están clasificadas como para ser atendidas en forma
gratuita, ¿ya? Con un canasto de servicio, ¿ya? Que significa lo que se ha clasificado que cada enfermedad o cirugía necesita, ¿ya? Entonces, quienes pueden acceder al GES son todos los afiliados de ISAPRES y FONASA, o sea, toda la población. ¿Y cuántas enfermedades han clasificado en este listado GES? Actualmente llevamos 85 enfermedades. Queda mucho, pero creo que está lo básico, ¿ya? ¿Cómo se accede al GES? Un médico debe de certificar que uno tiene el diagnóstico de la enfermedad que está en el listado GES. Una vez que este médico emita su diagnóstico en un formato especial, va al GES y en unos días se activa el proceso. ¿Cuál es el precio del GES? Para FONASA es gratuito. Para las ISAPRES hay que hacer un pequeño pago, que lo determina la ISAPRE. También FONASA y las ISAPRES determinan dónde se va a atender la persona, ¿ya? ¿En qué hospital? Aquí tenemos Banmédica, Con Salud, Vida 3, Cruz Blanca, Colmena y Nueva Vida más Vida. Otra manera también de acceder a los servicios de salud, esta también es privado, es a través de los seguros catastróficos. Yo creo que han escuchado seguramente. ¿Qué es lo que es un seguro catastrófico? Es un seguro que uno contrata, paga una mensualidad de acuerdo a cómo uno es clasificado, por supuesto, con lo que uno tiene de ingreso mensual, y al ocupar el servicio, uno paga un deducible, como los servicios de los autos, los seguros de los autos, uno paga un deducible, que ahí tiene la atención que tiene cobertura de un 100% en casi todas las enfermedades. Esto también funciona con un lugar específico. Por ejemplo, yo puedo tomar un seguro de salud de ISAPRE Banmédica, o puedo tomar un seguro de salud de Penta Seguros, o sea, todas las compañías de seguros y las ISAPRES tienen este servicio. Y también algunas clínicas. ¿Tienen alguna consulta? Sí. ¿Sí? Te escucho. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí. Ya, mira, con respecto a esos seguros, de acuerdo a mi experiencia o por lo que yo he leído o lo que yo he sabido, después de los 70 años, esos seguros, o sea, ya es, muchas aseguradoras no te aseguran, dependen de la edad, y Sí. depende de la edad, es los deducibles cómo suben. Es un requisito de ingreso la edad, ¿ya? Claro, claro. No, Pero ya o sea, claro, de los 70 años para arriba está restringido. es un sistema, claro, que caduca, que es caro, pero es un sistema de acceso, o sea, en el fondo está, por si, en el fondo para que ustedes conozcan, pero es caro. Es caro No, y como y ya tú no dices, después de los 70 años ya no te no aseguran. funciona. No No, funciona. no. Hay que leer mucho el contrato, porque hay algunos que funcionan después de los 70, ¿ya? Pero O son sea, más caros, son más caros. claro. Mucho más caros, sí. Rosario, yo también tenía una pregunta.
¿Cuál sería la diferencia entre un seguro, CAEC, digamos, y un convenio? Es lo mismo. ¿Es lo O sea, mismo con el nombre? sí, La misma sí, cosa. Ya. sí. Ok, gracias. Ya. Yo quería preguntarte lo siguiente. Es un poco lo que decía Cecilia respecto a la edad. Pero con 65 años y con preexistencia, porque siempre se empiezan a pedir muchos datos, y si tú has tenido alguna operación complicada, tampoco te contratan. Tampoco puedes tener un seguro catastrófico. No, si de verdad que son complicados, no son específicamente para la persona mayor, porque no se puede contratar, como tú dices, a la edad de 65 o más. Pero yo lo puse como para que lo conozcan, ¿ya? De verdad que no es una alternativa para la persona mayor, ¿ya? No es real. Ahora, ¿cómo ingresa una persona al acceso a salud? O sea, si yo no tengo ninguna previsión, ¿cómo voy a ingresar a ser parte o ser afiliada en FONASA? Como les dije antes, uno va a una oficina FONASA, se registra, lo clasifican y posteriormente, uno ya siendo afiliada, puede entrar a los distintos niveles de atención que FONASA tiene para la atención pública. Tenemos 3 niveles de atención. Primero el nivel de atención primaria, el 2 es el nivel de atención secundaria y el 3 terciario. El 95% de las personas se atienden en el nivel 1 y 2, que son niveles que atienden a personas en forma ambulatoria, ¿ya? El 3 son hospitales. ¿Qué es la atención primaria? La atención primaria es la atención ambulatoria, que se realiza en establecimientos específicos para ser atendidos en forma ambulatoria. ¿Cuáles son estos? Los CEFAM. Los CEFAM son los antiguos consultorios, ¿ya? Que dependen del Ministerio de Salud y de las municipalidades. Por lo tanto, en todas las municipalidades tiene que haber un CEFAM en todas las regiones, o sea, en los municipios de la región metropolitana y de Chile. O puede haber más de uno, si la comuna es muy extensa, ¿ya? ¿Qué hace el CEFAM? Proporciona cuidados básicos, generales, ¿ya? En todos los ámbitos: prevención, promoción, tratamiento, curación, rehabilitación y visitas domiciliarias, ¿ya? Aquí es donde se ve el grueso de la población, ¿ya? Y se habla que son de baja complejidad porque no tienen mucha tecnología, solo hay recursos humanos, o sea, no tienen equipos médicos de última generación, porque lo que se ve son personas sanas que están a veces en algunos programas de prevención o personas con enfermedades que están dentro de los programas de salud de atención de crónicos, en el caso del adulto mayor. También tenemos los CECOF, que son también centros de comunitarios de salud familiar, donde también se hace una atención más básica que el CEFAM. Solo se ve lo que es tratamiento y promoción. No se ve prevención, no se ve rehabilitación y no hacen visitas domiciliarias.
En relación a las urgencias, tenemos 3 tipos de establecimiento, que es primero el SAPU, que es un centro de salud de baja resolución, o sea, se ven urgencias no graves. El SAD, que es un servicio de alta resolución, donde se ven las urgencias graves. Y las postas rurales, que ya son un establecimiento chico, rural, que es atendido por un personal paramédico, pero debe derivar todo lo que atiende en forma inmediata a la red asistencial. Tenemos la atención secundaria, que también es ambulatoria, pero en la atención secundaria se atienden las especialidades. En el CEFAM, acuérdense que se atiende lo general. Si yo voy al CEFAM y tengo un problema ocular, me van a derivar a un centro de especialidad donde haya oftalmólogo. Todas las especialidades se ven en la atención secundaria. O sea, ginecología, neurología, todo lo que sea tórax, corazón, ¿ya? Por eso a veces son las listas de espera, ¿ya? Porque en el CEFAM no se ven especialidades y hay pocos especialistas. Y también se ve todo lo derivado de los SAPUs, ¿ya? De los servicios de urgencia que mencioné anteriormente. En el nivel secundario tenemos los COSAM, que son centros de salud mental. Se deriva a todo paciente que tenga un problema de salud mental. A los CRS se derivan, como les dije antes, todo lo que requiere un especialista, ¿ya? Y a los centros de diagnóstico terapéutico se derivan todo lo que sea exámenes de diagnóstico radiológicos de alta resolución, como los escáneres, como las ecotomografías, todo lo que tenga alta resolución. Y también en los CRS se hacen cirugías menores, ¿ya? El nivel secundario es el que está más atochado hoy día, ¿ya? Eso después seguramente lo vamos a hablar. El nivel terciario también está atochado, porque hay pocos hospitales, faltan camas. El nivel terciario son todos los hospitales donde se atiende patologías, ¿ya? O sea, son actividades de alta complejidad. Ojalá nadie llegue a un hospital, ¿ya? Porque es caro. Y para eso también les voy a hablar de los programas de salud que se realizan en los CEFAM para justamente no enfermarse, para estar controlado en forma constante en cuanto a lo que uno puede controlarse, que es bastante, ¿ya? Otro nivel donde también existen personas mayores son los ELIAM. En los ELIAM, las personas mayores pagan con su jubilación, o también pueden ser gratuitas si cuentan con una aprobación de los servicios sociales, de la asistencia social. Ustedes conocen los ELIAM. Ahora, ¿cómo
uno previene, promueve, trata y cuida en el sector salud, a través de programas de salud. Los programas de salud nos dicen qué tenemos que ver en las personas para detectar riesgo de enfermedad. ¿Ya? Para el adulto mayor tenemos el programa cardio. Después yo voy a referir en forma más específica de cada programa. Para las personas mayores tenemos el programa cardiovascular, el programa de atención domiciliaria para personas con dependencia severa. Tenemos el programa de cuidado paliativo. Tenemos el programa del adulto mayor que se llama EMPA. Tenemos el programa de inmunizaciones, el programa de alimentación complementaria y el PRICE, que después vamos a ver cada uno. El programa cardiovascular ve a pacientes hipertensos, diabéticos y con colesterol alto, que se llama dislipidemia. Por lo tanto, en este programa, que es una vez al año que tienen que ir los adultos mayores a hacer este control, si se le detecta una presión de 14,9, tiene que ser derivada esa persona al programa de hipertensión arterial. Este programa ve a las personas en forma continua y evalúa la enfermedad y da indicaciones de nutrición, de vida de actividad física. Por lo tanto, el paciente está controlado una vez al mes para evitar problemas que pueda tener al subirse la presión o a tener cualquier otro problema. También tenemos el programa de diabetes, donde también se controlan todas las personas que tienen más de 200 miligramos en el examen de glicemia. También tienen control constante de su glicemia para evitar problemas de hiperglicemia o hipoglicemia. En todos estos programas se hace educación. Tanto el médico como la enfermera que ve al paciente no solo hace una anamnesis física de ver cómo está la actividad física, sino que también ve cómo está la parte de salud psíquica, no solamente física, sino que psíquica y social. Por lo tanto, es evitar que el paciente caiga enfermo, ¿ya? O tenga un problema secundario a lo que son estas enfermedades, que son las que más existen en Chile. Tenemos un programa también que se llama visita domiciliaria a personas dependientes, ¿ya? Estos programas se hacen desde el CEFAM y se hace una atención domiciliaria de enfermera y se ve en forma integral la parte física, psíquica y social. Por lo tanto, se ve cómo está la persona, cómo está cuidada, cómo está alimentada, cómo está con su higiene, cómo está en su ayuda, compañía, si tiene un cuidador se les educa. Y constantemente uno va también ahí pesquisando cualquier problema que tenga el paciente, y si tiene algún problema, uno llama a un médico que vaya a domicilio. Por lo tanto, se hacen también
actividades de prevención, de promoción y de tratamiento. ¿Ya? En este programa incluso a las personas que se acogen a este programa se les da colchones antiescara, se les da los bastones que puede requerir, el burrito, se le da por supuesto los medicamentos que pueda necesitar en la casa, se les está restituyendo constantemente. Es un programa de mucha utilidad. Tenemos también el programa Alcohol y Drogas, donde se derivan pacientes que tienen abuso de alcohol, drogas, tabaco. Y también es un programa preventivo para evitar cáncer y otras enfermedades que producen estas sustancias. El programa Cuidados Paliativos. Este programa es fundamental. Es un programa que está estipulado para las personas que están en la etapa final de su vida y suspenden sus tratamientos para seguir el curso de la enfermedad. ¿Ya? De esta manera también estos enfermos o estas personas se atienden, ya sea puede atenderse también en el hospital, pero si no quieren seguir en el hospital, se les da la opción de irse al domicilio. ¿Ya? El domicilio también es visitada por enfermera, médico, también se le da una canasta de atención y se le da una canasta de insumos y medicamentos. Generalmente son acogidos en este programa los pacientes con cáncer y los pacientes cardíacos. El programa de alimentación complementaria distribuye alimentos fortificados con micronutrientes a las personas mayores. De esa manera se mejora la brecha nutricional del adulto mayor. El programa de inmunizaciones, yo creo que ustedes lo conocen, se dan las vacunas en forma gratuita en los SPAM, y para el adulto mayor tenemos las vacunas de COVID y de influenza. El PRICE, no sé si alguien conoce este programa. Este es un programa creado en 1991, para las víctimas de la represión del gobierno militar. Estas personas tienen acceso gratuito a todas las prestaciones de salud, ya sea hospitalarias o ambulatorias. Exámenes, consultas, hospitalizaciones, cirugías, medicamentos. También tienen apoyo psicológico y psiquiátrico. Así es. ¿Alguna vez ustedes han visto esto? Exige tus derechos, sí, pues siempre en las clínicas, en los hospitales, en los consultorios, siempre está Sí, este letrerito. siempre está ese letrero. ¿Y entienden lo que es? Está dirigido a los pacientes, para que uno sepa lo que puede exigir. ¿Y Lo qué que debe, dice? además, sus deberes. Son nuestros derechos. ¿Cuál es en la derecho? atención. A ver, ¿los conocen? A que se nos informe, a que nos atienda con buena educación. Esos son los Muy que- bien. Por suerte hace mucho que no voy. Lo leía más seguido. Pero es importante que sepamos nuestros derechos, ¿ya? Seguro. Bueno, Sí, Pero, justamente, ¿sabes? Una cosa, ahora, después que tú vas a atenderte en una clínica, por ejemplo, o vas a un laboratorio, qué sé yo, siempre te envían por correo electrónico que tú evalúes la atención que claro, recibiste. eso Esta- es. Sí, sí, y antes no había eso, ahora, o sea, tú vas y al momento te llega para que tú evalúes cómo te atendieron, si te leyeron los derechos, si los sabes. Incluso Hemos desde el avanzado. trato,
incluso Bueno, desde el esa- trato, que sea un trato digno, Claro, que la Justo, información que se va a entregar sea clara. sí, es bien justamente. completo. El cuestionario que hacen es bien completo. Ujú. Qué bien que lo sepan. Sí, Bueno, esta es una ley ya dictada que se llama la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, ¿ya? Todos los establecimientos de salud tienen que tener una oficina que se llama OIRS, ¿ya? Y esta oficina es la que envía justamente lo que ustedes dicen, los cuestionarios, etcétera, y también son los que reciben los reclamos de pacientes por una mala atención, ¿ya? Y sugerencias. Una vez que se recibe esto, tiene que ser resuelto por el director del establecimiento en un plazo definido. Si este plazo no se cumple, la persona tiene el derecho de reclamar en la Superintendencia de Salud, ¿ya? Y ahí entonces se produce inmediatamente la coordinación para justamente atender el reclamo. Generalmente se atienden, ¿ya? No sé si alguien sabe de alguien a quien no le hayan respondido quizás un reclamo. Ahora, como ustedes decían, ¿cuáles son los derechos? Primero, la información es fundamental. O sea, el médico y la enfermera tienen que estar constantemente informando a las personas hospitalizadas sobre su evolución, su tratamiento, y también en la atención ambulatoria. Hay que informar todo lo que uno le hace al enfermo. Y lo mismo los costos. También tenemos derecho de recibir visitas y también algo que se llama, que yo creo que todos lo conocen, que es el consentimiento informado, ¿ya? Que es la aprobación que hace la persona para cualquier procedimiento quirúrgico o que tenga anestesia, y uno tiene que dar el visto bueno. O sea, a la persona se le tiene que informar qué se les va a hacer y la persona tiene que firmar. Trato, como decían ustedes, garantizar un trato digno y también privado, privacidad. Ser amable, por lo menos tratar a las personas con el nombre, ¿ya? No de la cama tanto, etc. También usar lenguaje adecuado para las personas que a lo mejor no tienen o no entienden el español. A mí me pasó en un CEFAM que era muy difícil atender a los pacientes haitianos. Yo no sé francés, lo que hablan ellos no se entiende nada, entonces uno tiene que pedir quizás que vengan con una persona que entienda para que a uno le traduzcan, ¿ya? Lo mismo pasa en los hospitales, pero esa es una justamente de las cosas que tiene que mejorar en derechos humanos Chile. Porque nosotros tampoco tenemos en los hospitales personas que usan el lenguaje de señas. O sea, la información y la comunicación no es muy expedita con extranjeros, con personas que hablen lenguas originarias, etc. Las personas también pueden aceptar o rechazar tratamientos y también pueden pedir altas voluntarias. No sé si sabían eso. No, eso no sabía yo. Tienen el derecho de reclamar, tienen el derecho de no ser grabado ni fotografiado sin el consentimiento, y también el derecho de no ser una pieza de investigación, porque antiguamente uno podía ser una persona que hacen una investigación y ni siquiera le pedían el consentimiento, y uno podía salir publicado en estudios sin ni siquiera saberlo. Sí. Esos son los derechos. No sé si tienen alguna duda. Bueno, Eh, no sé si estoy muy apurada.
¿Cómo ¿Hasta vas? qué hora Bien, llegas? Rosario. Muy bien. Bien, bien. Sí, súper Bueno, bien. Todo claro. entramos al principal programa, ¿ya? Que es el programa del adulto mayor. O sea, personas de 65 años y más. Se llama EMPAM. Se hace una vez al año a toda la población. Y los CEFAM también son controlados, ¿ya? Por las direcciones de áreas, si cumplen con un 100% de sus programas. Por lo tanto, si no llega gente que tenemos como población asignada, los CEFAM tienen que hacer lo posible para hacer que todas las personas mayores se hagan este examen o programa que tiene muchas actividades donde uno puede pesquisar riesgo, como les decía al principio. Se hace una evaluación integral del adulto en el área física, mental y social. Se identifica cuáles son los factores de riesgo y se hace un plan de acción para mejorar la atención, lo que el paciente requiera en relación a si tiene un riesgo. ¿Cuáles son los pasos de este examen? Primero se hace medición de signos vitales y de antropometría. Todo esto se hace en una consulta, ¿ya? Después se ven los antecedentes del paciente, si está inscrito en los programas, si realiza actividad física, qué medicamentos toma. Posterior se hace una evaluación funcional y cognitiva. Se evalúa el riesgo de caídas que tiene el paciente, sospecha de maltrato, se indican los exámenes que requiere sacarse una persona en forma anual, y también se hace el tamizaje de ver si el paciente o la persona usa drogas y alcohol en forma abundante. Vamos a hacer un resumen específico de cada cosa que se mide. En cuanto a las mediciones antropométricas, es ahí donde se mide la presión arterial para ver si la persona tiene hipertensión. Se ve el peso, el pulso, el índice de masa corporal, la talla y la circunferencia de la cintura. Si existe algún parámetro que no está dentro de lo normal, uno tiene que inmediatamente derivar a ese paciente donde le corresponda. De aquí es donde sacamos justamente los pacientes que tienen una presión alta y se deriva a el programa cardiovascular. Lo mismo si tienen obesidad, si tienen algún problema de alimentación, se deriva a nutricionista. ¿Ya? Se realizan mediciones de autonomía en cuanto a lo que hace la persona en forma diaria. O sea, esto es un cuestionario que se le pregunta a la persona si puede ducharse, si es capaz de manejar bien su dinero, si se puede administrar bien sus medicamentos, si puede preparar bien su comida, si puede hacer las tareas de la casa. Si uno ve que esa persona puede y contesta bien, en general uno dice ya es una persona autovalente.
Se mide a través de un test que se llama Mini-Mental el estado cognitivo de la persona. Por lo tanto, se ve la orientación temporoespacial, la capacidad de visoconstructiva, la memoria de corto o largo plazo, la capacidad de seguir instrucciones, y en general la atención, la concentración, la abstracción, la comprensión y la inteligencia. Por lo tanto, ahí ya descartamos que un paciente tenga un problema cognitivo. Y si lo tiene, se manda al COSAM o al especialista, geriatría. Se hace un test que se llama el test de Bartel, que mide la funcionalidad de las personas. El cómo come, cómo se lava, cómo se viste, cómo se arregla, cómo orina, cómo usa el rechete, cómo se traslada, cómo baja escalones. ¿Ya? Es muy importante ver esto porque así ve uno si la persona tiene, uy, se me trancó, una pérdida de funcionalidad. O sea, ¿a qué vamos? A ver eso. Si la persona tiene pérdida de funcionalidad. Si tiene pérdida de funcionalidad, ya es distinta la atención que requiere. También se ve si requiere, por ejemplo, alguna órtesis. O sea, se evalúa también la discapacidad física. Se evalúa la discapacidad psíquica, la dependencia severa, el retardo mental y la demencia. Todo esto que se va uno encontrando con estos riesgos, por supuesto que uno los va derivando a las diferentes áreas que yo les he dicho, ¿ya? Si es algo psíquico, psicológico, se deriva al COSAM. Si es algo de retardo mental, de demencia o dependencia severa, se manda a geriatría y ahí en el fondo se le hacen los programas correspondientes. También se evalúa la sospecha de depresión a través de una escala de depresión geriátrica que se llama Yesa-Bach. Si el paciente tiene depresión, obviamente se deriva a el COSAM, donde hay psiquiatra y psicólogo, o si tiene demencia, retardo, también a geriatría. Ah, no, me fui atrás. El estado cognitivo, además del test de Mini-Mental que les dije anteriormente, se acompaña de un cuestionario que se llama el cuestionario Pfeffer. Y también se obtiene información del familiar o de la persona que acompaña a la persona, al CEFAM. Se evalúa el riesgo de caídas a través de ejercicios que se ve cómo mantiene el equilibrio el paciente y también cómo camina y si puede caminar bien o no. De esa manera también se evalúa discapacidad física a través de dos herramientas que son la estación unipodal y el Time Up and Go. Se evalúa sospecha de maltrato a través de indicadores que todas las personas que atienden tenemos que fijarnos en pacientes mayores o cualquier otro paciente, si tiene evidencia de lesiones múltiples que no tienen causa. Lo mismo, o que el paciente no refiere cómo se las hizo, ¿ya? Uno inmediatamente como que siente que puede ser un maltrato. También se evalúa como indicador
si la persona está deshidratada, desnutrida, si tiene alguna fractura que no obedece a una causa, o sea, a una caída o a un golpe, sino que no lo dice, lo oculta. Señales, moretones, hematomas, de como si a lo mejor la persona hubiera estado amarrada, o atada, o golpeada. Mala higiene. También hipotermia. Y úlceras de presión, que son las escaras. ¿Ya? Todos esos son indicadores de maltrato. Si uno sospecha de maltrato, tiene que derivarlo en forma inmediata, donde debe ir el paciente. Rosario, una pregunta la dejamos para el final nomás. Al final. Ya, ok. No sé si estoy bien en el horario, pero estoy medio nerviosa. Son las 6. ¿Hasta qué hora es esto? Hasta las 6. 30 teníamos. Hasta 6:30, y son las 6. Así que Ah, Hay que ya. dar un espacio para Ya, entonces resolver pregunta inquietudes. nomás. Mónica, pregunta. Era sobre la hipotermia, que Ujú. eso significa que la persona tiene la temperatura Fría. muy baja, o Fría. que la toca si está muy fría. Claro. ¿Y cómo puede O ser? tiene una temperatura axilar muy baja, ¿ya? También puede medirse así la hipotermia. ¿Y cómo eso puede tener relación con el maltrato? Personas que pueden ser echadas a la calle, con lo que vengo ahora a decir, abandonadas, que pueden ocultar eso, ¿ya? Y duermen afuera, y bueno, ahí tienen signos de hipotermia. Ya. Hay Ok. personas abandonadas, ¿ya? O sea, también cuando uno hace este examen, tiene que hablar mucho con la persona para que diga, ¿ya? Si tiene problemas, obviamente, con la pareja, con los niños. De esa manera uno va guiándose en cómo está esa persona, ¿ya? Y también quienes apoyan bastante en informar son las personas que acompañan, ¿ya? Que a veces se les salen las cosas, y ahí uno va indagando, y a veces son pacientes que son también abandonados, ¿ya? Si uno pesquisa un abandono, que lo puede pesquisar también no a través de este programa, sino que a través quizás de personas que van a decirle a uno, ya a los spam. Uno tiene que hacer inmediatamente el trámite de institucionalizar a la persona, ya, para evitar que viva en la calle. Ahora, hay personas que les gusta vivir en la calle, ya, y también tenemos que respetarlo. Y para eso hay fundaciones que hacen justamente la atención de las personas de calle. ¿Quiénes son los profesionales que atienden a estas personas que hacen todos estos exámenes? El EMPAM. Enfermeras, nutricionistas, todo el equipo de salud. Si yo, Ya. por ejemplo, encuentro en este programa que la persona está o sea, que no sabe de alimentación, yo lo voy a derivar a la nutricionista. Si yo veo que la persona está embarazada, por ejemplo, y tiene problemas, la voy a derivar a la matrona. Si yo veo que la persona tiene un problema o una enfermedad que se llama morbilidad, la voy a derivar al médico, ¿ya? De esa manera, en el fondo, todo el equipo de salud ve a esta persona y a la familia. O sea, por eso se llaman servicios de salud familiar, ¿ya? La idea es justamente dar una atención familiar integral, física, psíquica y social, ¿ya? Ya. ¿Alguna pregunta más? Está en el servicio público. Ah, no te escucho, Oye, Fernando. Todo para la gente que está en el servicio público. Todo esto para servicio público. ¿Y a partir de qué edad? De los 60 a 65, y a veces atienden de 60 adelante. Depende de la persona,
O sea, en eso no son rígidos. Aquí terminamos con el programa de adulto mayor. Como pueden ver, es un programa extenso, pero muy bueno, porque uno ve riesgo y ahí deriva para que la persona se alimente bien, para que la persona tenga, a lo mejor no recibe los medicamentos gratis, tenemos que llevarla a la farmacia para que se inscriba, se le dan todos los beneficios que tiene el CEFAM, ¿ya? Que son medicamentos, anteojos, una serie de cosas que a veces uno no sabe, ¿ya? Después ve todo lo que es enfermedad, hipertensión, diabetes, dislipidemia o otra, ¿ya? Se deriva al médico. Por lo tanto, estamos haciendo prevención, ¿ya? Y se ve, entonces, si la persona es autovalente, sin riesgo, en ese caso se ve, se cita para el año siguiente, y obviamente se le dice si tiene cualquier cosa, tiene que venir a consultar. Se ve la persona autovalente con riesgo, a esa persona se le hace un seguimiento, ¿ya? Y también a la persona que tiene ya un riesgo de dependencia, que como les decía, se hacen visitas domiciliarias, ¿ya? Por lo tanto, que ha cubierto todos los riesgos que puedan tener las personas mayores. Una pregunta, Rosario. ¿El ¿Sí? CESPAM o alguna de todos estos centros de salud hace la pesquisa también o esperan que la Sí. gente, los adultos mayores vayan al centro de salud? No, como lo dije antes, los CEFAM tienen que cumplir un 100% de estos programas. O sea, el mandato del Ministerio de Salud hacia los CEFAM es que uno tiene que atender a toda la población mayor a 60 años. Entonces los CEFAM se hacen reuniones en que uno va como cazando a personas para que realmente vayan al CEFAM a hacerse este control, ¿ya? O sea, como nutricionista, yo si veo a una persona de mayor edad, le voy a preguntar, ¿usted está inscrito en el programa adulto mayor? Como matrona, si yo veo una persona también, etcétera. O sea, uno tiene que tratar de hacer que todas las personas mayores hagan este examen para evitar riesgos. O sea, Pero mientras cada, más población nosotros tenemos, ¿m? me imagino entonces que cada CESFAM, por ejemplo, tiene un catastro de todas las personas mayores de 60 Claro, años que corresponden a ese sector. ¿Sí? justamente. Ya. Entonces se revisa uno y va viendo si la persona está en el programa. Y si no, incluso se hacen visitas para ir a buscar a las personas y que vayan, ¿ya? Ya. Porque el compromiso del CEFAM, como les dije, ante el ministerio, es cumplir con el 100%. Ahora Pero, uno no lo cumple, ¿ya? imagino, claro. Pero, y Pero además, trata de cumplirlo. me surge la duda de qué pasa con un sector que no va al sector público, pero que tampoco está bien cuidado en el sector privado. Es como una tierra de nadie, me imagino. Bueno, Ahí. claro, el área privada, no sé si ustedes conocen a alguien que se vea en un CEFAM. Por lo general, en el área privada, ¿qué pasa? El hipertenso se transforma en un accidente vasculocerebral, porque no es controlado, ¿ya? El diabético tiene una cantidad de complicaciones impresionantes, que tienen que hospitalizarse por infecciones, hospitalizarse por problemas cardíacos, que son problemas que surgen con la diabetes mal cuidada. Y lo mismo los pacientes que tienen colesterol alto, hacen infarto, hacen enfermedades cardíacas. Por eso, la atención terciaria
en el área privada también está tan llena. O sea, hoy día no hay cama casi en ninguna clínica, ¿ya? Ahora, también, claro, esto es por pandemia, porque no hubo controles en 2 años, pero también la salud pública está abultada, porque también durante la pandemia estos programas no se hacían, se hacía solamente urgencia. Entonces el problema de salud actual es, claro, es un problema, ¿ya? Entonces, lo que toda persona tiene que como adquirir conocimiento es que nosotros tenemos que hacer un autocuidado y saber si estamos hipertensos, que nos tenemos que hacer un control mensual, que tenemos que cumplir la dieta y que tenemos que cuidarnos para que no nos dé una accidente vascular cerebral o un problema cardíaco, ¿ya? Una cosa, perdona, esas patologías de presión alta, diabetes y todo el sistema público y privado, eso lo puedes controlar por el auge. El auge te da esa atención y te controla en tanto privado como público. Porque tú estás en un ISAPRE, tú puedes acceder por auge y tienes los controles que correspondan. Ya. Y que la gente va, no va mucho. Ese es el Pero problema. eso, yo creo que eso también es de la falta de información, pero si tú Sí, estás en una ISAPRE y tienes esos antecedentes, pues el auge te cubre todo eso y te controlan. Además, porque te designan un médico donde te atiendes y todo el asunto, o sea, también tienes esa atención en el sistema privado. súper bueno. El auge ¿Qué sí es pasa? muy bueno. Es obvio, porque el auge atiende enfermedades después que son bastante difíciles y son caras. Entonces, es lógico que tiene que tener una prevención en la área privada, Sí, sí lo tiene. Pero todo depende mucho más de ti misma. yo creo. Tú Sí. hagas O sea, eso depende de conocer, porque por ejemplo yo tengo problemas con la tiroides y eso me lo cubre el auge. Qué bueno. A través del auge me dan los medicamentos a un precio ínfimo, Fantástico. ¿sí? Entonces también es informarse, Información. ¿sí? Es información porque el auge cubre muchas patologías, pero Son 85 enfermedades. claro. Mario, Para ver, pues si uno quisiera ver, se puede ver todo eso en internet, las enfermedades que están inscritas en el listado GES. Y como dices, Cecilia, si uno tiene de ellas, obviamente tiene atención de prevención. Sí, sabes que además es importante la información que te da el médico. Yo no tenía idea que el tema de la tiroides estaba cubierto por el auge y el médico me dijo, él me informó. Entonces, todos lo hacen. sí, todo eso te lo cubre el auge Claro. y te entrega los medicamentos incluso. Sí. Que el auge es gratis, pues. Sí, pues, sí, ¿Y todos los chilenos tenemos derecho al auge? Todos los todos. chilenos. Todos. La gente de todos. FONASA no está excluida y tampoco la de las No, ISAPRE. yo estoy en ISAPRE y me cubre el tema de la tiroides. Ya. Pero hay Sí, muchos. yo tengo varias amigas que están en ISAPRE y han usado los servicios del auge. Porque también está en uno, como ustedes dicen, si vos entras a internet, tenés todo el listado de enfermedades. Todo. De ahí vos podés ir preguntando Sí, dónde te corresponde, y mismo con la ISAPRE, antes de operarte o antes de hacer cualquier procedimiento, pedir presupuesto, exacto. porque una vez que vos tenés tu presupuesto, lo vas a pelear a capa y espada, y hay gente que va entregada y después
le cobren lo que le cobren. Yo, esa experiencia a mí me pasó con una operación que me la querían cobrar, no sé, 3 veces más. Pero como yo tenía los presupuestos, lo peleé hasta el final y me cobraron lo que correspondía. Y hubo gente que fue ahí, no, bueno, yo después averiguo. Porque también no solo consentimiento informado en cuanto a la enfermedad, sino también información respecto a las cosas que nos protegen, ¿no? Que en esos Rosario fue muy, muy completa, pero también cuidado con lo administrativo. Sí, exacto. Además, cuando entras a un servicio de urgencia, a una clínica, que tiene que quedar estipulado que tú entras por urgencia, Claro. para que no te lo cobren después. Y Exacto. después, cuando te estabilizan, ahí te llevan al servicio que tú tienes de ISAPRE o público, qué sé yo, pero entrando por urgencia a una clínica, no te pueden cobrar. Y eso tiene que quedar No, en el momento que tú ingresas. la Exacto. atención de urgencia es gratuita, Sí, Sí. sí, por ley, por Pero hasta ley. dónde llega. por ley. Por Pero por ley tú ejemplo, entras puedes entrar a una clínica y no te yo tienen Cualquiera. que cobrar. hace 2 años yo me caí, ¿Ah? hace 2 años me caí y me quebré una cadera a las 11 de la noche. ¿Ya? Entonces me llevaron a la clínica alemana y yo nunca supe de ley de urgencia ni ninguna cosa, porque a las 7 de la mañana Escrito y estipulado que entras por urgencia. Exacto. No, sí, la verdad que muchas cosas no conviene informar. ¿Ya? Claro, exactamente. Sí, ¿sabes Y qué? ese Por es el eso lema. uno tiene que informarse para Claro. protegerse. Dan No ganas de conviene. escribir con el CESFAM. Yo Mañana creo mismo. que yo estoy inscrita en el CEFAM, yo me veo en el CEFAM. Y olvídate, o sea, no te dejan pasar ni una. O sea, audiometría, cosas que uno sola no las hace, No las hace. porque Oh, obviamente te alata, claro. te alata. Transporte de un médico en otro. Aquí está toda la Estás información. constantemente controlada. ¿O no? Porque si yo voy donde a Ya. MEDS, por ejemplo, y después voy a la clínica no sé cuánto, no tienen ninguna conexión ahí. O sea, no tienen Claro, las esa es mismas otra cosa que historias y todas las cosas. Así que me voy a ir el inscribir. MinSal tiene una red digital que se ve en todas partes, ¿ya? Entonces, si yo la veo en domicilio, yo tengo que escribir llegando en la ficha y todo eso va acumulándose, entonces saben todo de ti en relación a la salud. Pero para inscribirse en un CESFAM tienes que estar en FONASA, No, yo ¿no? creo que no. No. Tienes que vivir en el área del CEFAM. Ya. Te piden una La cuenta, del algo que en el fondo cuenta tu nombre. Acredito domicilio. acredites domicilio. Una Y de cuenta ahí tu nombre. inmediatamente te pasan, como adulto mayor, al programa, este que les dije yo, y te ven todo, y empiezas con todos los exámenes, y de verdad que para mí ha sido estupendo, porque como enfermera uno no es muy buena para hacer prevención, porque uno es pura boca, en el fondo. Pero con el CEFAM, que tiene que hacerse este examen, que tiene que pasar donde la psicóloga, no, la psicóloga no, tiene que pasar donde la matrona, tiene que pasar donde el nutricionista, o sea, cosas que uno jamás hace en el área privada, o sea, como privada, estarme viendo si estoy comiendo bien, etc. Entonces te garantiza una prevención. Claro. Y no hay tanta cola como las personas dicen que hay, que el sistema de salud, que las colas. No, no hay colas. Es lo mismo que uno espera a veces para ir a una consulta médica privada, ¿ya? Pero uno está mucho mejor controlada, ¿ya? Hay más Verdaderamente. en la parte hospitalaria, en las operaciones, parece. Ahí hay lista de espera, Sí, hay listas como les de espera dije. bastante. Ahí tenemos el problema de la lista de espera, que es un problema muy grande, que cada vez es más grande, y la verdad que hay que hacer algo, ¿ya? ¿Y qué está denotando esta lista de espera? Es primero
que no hay muchos especialistas, que en regiones no hay especialidades, ¿ya? Claro. Y también que hay pocas camas. O sea, se debe, por ejemplo, una región, un área de salud, el área norte, está totalmente copada con el Hospital San José. Tienen que hacer otro hospital, pero no lo han hecho. O sea que ahí Pero hay cabría la solicitud de que protejan los derechos, porque ahí habría como un incumplimiento, ¿no? En estas listas de espera, o sea que... claro, el adulto mayor es un poco tratado más preferencial. Bueno, voy a terminar. Bueno, como les dije, este programa tiene un seguimiento en que uno va viendo cómo la persona va evolucionando, cómo le ha ido en las interconsultas, en las derivaciones. Y es muy importante escribir todo, como les dije, en la ficha clínica, porque esta ficha es digital y de esa manera, si la persona va a otra región incluso, va a tener los datos. ¿Ya? Ahora, ¿qué falta en relación a los requisitos de la Convención de Derechos de Personas Mayores, Derechos Humanos? Falta mucho en la discapacidad. Faltan confeccionar pautas, como les decía yo, que permite evaluar un uso apropiado del lenguaje con los discapacitados, ¿ya? Sobre todo personas sordamudas, no tenemos en los servicios de salud lenguaje de señas, como les decía, también personas que hablan dialectos y también personas extranjeras, es difícil la comunicación, ¿ya? También es importante hacer estrategias de discapacidad en lo que es la inclusión social, ¿ya? En esa parte estamos bastante al debe. Modificar y adecuar normativas en relación específicamente también a lo que son los hospitales amigables o las ciudades amigables con discapacitados. Se ha mejorado, pero todavía aún queda, ¿ya? Muchas cosas por hacer. La discapacidad física, psíquica, ¿ya? Una innovación es que se va a empezar a hacer este test de Bartel que mide funcionalidad en los hospitales, ¿ya? Para justamente ahí también detectar morbilidad en personas que se hospitalizan y que en el fondo puede uno ahí también evaluar riesgo, ¿ya? Se requiere un programa de discapacitados, ¿ya? Para eso existe una mesa que se está trabajando justamente para hacer un programa para discapacitados, ¿ya? Y también es importante educar al personal de la salud en términos de que respeten, ¿ya?, los derechos humanos de personas con discapacidad. A veces uno ve que las personas ni siquiera se esfuerzan por ayudar a alguien. O sea, ahí está al debe. Y otra cosa, políticas públicas sobre salud sexual y reproductiva, ¿ya? Es importante hablar de esto, ¿ya? Mencionarlo en los programas de salud. Por ejemplo, colocarlo dentro de los derechos que tiene el paciente. O sea, la no discriminación de género, la no discriminación por sexo, ¿ya? Eso es fundamental. Y dentro de los servicios de salud a veces hay personas que son
homofóbicas y que de repente tratan mal. A mí me ha tocado, ¿ya? Yo fui enfermera jefa en una clínica y fui enfermera jefa en un hospital y a veces me tocaba que personas de misma profesión no atendían a gays. Actualización de normas instructivas y orientaciones basadas, todas debieran de ser basadas en estándares de los derechos humanos. Y capacitar sobre sexualidad y sobre afectividad a las personas, a toda la población. Falta. No sé si ustedes opinan lo mismo. ¿Qué más falta? Políticas públicas en el enfoque intercultural, ¿ya? Ahora hay más, ¿ya? Pero falta. Reglamentos de salud con pertinencia cultural. Fortalecer el enfoque de derechos humanos en todos los programas de salud con participación de comunidades indígenas. Capacitar también al personal de salud de no tener discriminación o no saber atender a una persona de una población indígena. Y fomentar también diálogos entre el MinSal y los pueblos indígenas para conocer también cómo ellos ven la salud. O sea, intercambiar a veces es importante porque ellos tienen sus sistemas de salud y que son también bastante buenos, ¿ya? Los que ellos practican en base a hierba, en base a todo lo que es natural. Falta mucho reglamentación sobre la tortura, ¿ya? No hay plan de prevención de tortura para el sector salud. Y obviamente se requiere un programa. Y también este programa tiene que tener un seguimiento. Capacitar también al personal de salud a identificar problemas que puedan causar una tortura. Y también constituir diálogos entre el MinSal, el Departamento de Derechos Humanos, el Colegio Médico y las instituciones que representan a los derechos humanos. Eso es todo. Parece que alcancé con el tiempo. Justo. Súper bien. ¿Sí? Sí, Súper. muy Sí. bien. Bien. ¿Alguna consulta? Una consulta, Rosario. Con respecto a lo de la tortura, ¿en qué estás pensando, digamos, o en qué estamos pensando, como por ejemplo en aplicación de ciertos tratamientos, en ese tipo de cosas? Que sean... Prevenir, o sea, es muy difícil, o sea, pero hay que meterse ahí. Bueno, yo no les mencioné que nosotros tenemos también en Chile la salud de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Que es en el fondo un capítulo aparte, ¿ya? Las Fuerzas Armadas, tanto los militares como los navales y los carabineros, tienen sus programas de salud, ¿ya? Y también tienen sus hospitales, donde en el fondo van tanto ellos como sus familiares, ¿ya? Bueno, en relación a eso, obviamente, es importante educar constantemente. Y bueno, ¿qué te digo? No sé mucho, pero, No, pero algo que falta, ¿ya? Y Sí. que es necesario y muy necesario.
Y yo pensaba en formas de explotación laboral, no pensemos la tortura en términos de dictaduras como hemos vivido de un lado y del otro de la cordillera, pero pero sí, no sé si se da acá, pero hay talleres de trabajo donde la gente es explotada y es maltratada, y eso es una forma de tortura también. También, claro. Entonces, estar atento a todas esas contravenciones sobre la salud humana, ¿no? Claro. Es que estaba pensando cómo Te voy a relacionar eso. agradecer para poder cerrar acá la grabación y seguimos con algunas consultas internas. Así que muchas gracias, Rosario, de verdad, excelente exposición y muy interesante temas que de verdad hay mucho desconocimiento. Sí. Y yo se lo voy a transmitir a mis padres, que sé que no tienen información de esto. Así que muy útil todo lo que nos transmitiste hoy día. Muchas gracias. Buenísimo.